En esta mañana le habíamos asignado al hermano Luis Velázquez, un buen predicador, de exponer la palabra. Y si él creía que se iba a librar porque me suspendieron el vuelo, se equivocó. Así que la pasada vez que él predicó, yo no estuve y ya oí su sermón, excelente. Y le pedimos en esta mañana que se mantuviera predicando la palabra para yo oír palabra de Dios también, sentarme y oír palabra de Dios. Luz y su familia tienen muchísimos años aquí, parte integral de ese grupo original. Posteriormente que refundó esta iglesia y que nos encaminamos después a unirnos a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos. Sus hijas, yo vi el bautismo de sus hijas y ya son universitarias. Así que ellos están viejos, yo no, pero ellos están viejos. Así que es increíble ver el crecimiento de sus hijas, hechas unas mujeres creyentes en Jesucristo. Bueno, sin más preámbulo, voy a pedir al hermano Luis Velázquez que pase por aquí y nos exponga la palabra de Dios en esta mañana. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Mis decibeles son bajos, aunque yo soy alto, ¿verdad? Complementando las palabras de mi pastor, solo me resta decir que todo sea para la gloria de Dios. Le invito a buscar la epístola del apóstol Santiago, nos vamos a ubicar en el capítulo 1 y vamos a estar dando lectura del verso 22 al verso 25. Epístola de Santiago, capítulo 1, verso 22, verso 25. Y leemos en el nombre del Trino Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, voy a ti, Dios, en esta hora, pidiéndote, Dios, que tu palabra se imponga, que yo quede eclipsado por el poder de tu palabra, que tú seas glorificado y que tu iglesia santa sea edificada. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Saben? Cuando hablamos de ética y de moral, en el contexto filosófico, la mejor forma de validar, autenticar lo que se cree, entiéndase, el conjunto de valores morales que rigen nuestro comportamiento, las costumbres, las normas. Créanme, la mejor manera de legitimar eso es con nuestra conducta. Lo que creemos debe concurrir con nuestro modelo de conducta. Nuestro comportamiento debe armonizar con lo que decimos creer o predicar. Lo contrario sería, como dicen en el campo,
y voy a mantener la pureza del original. Predicar la moral en calzoncillo. Claro. Y para que las damas no se sientan excluidas, ¿verdad? Voy a usar la Nueva Traducción, pero no se asuste. Predicar la moral en ropas menores. Le tengo noticia. Cuando hablamos de ética moral en materia de fe, óigame, los estándares son más altos. Nuestra vida debe ser un espejo donde reflejemos nuestra correcta cosmovisión cristiana. ¿Y quién mejor que el apóstol Santiago para mostrarnos esto? Como hemos leído en este pasaje, así también en el resto de la epístola, el apóstol Santiago pone de manifiesto el centro doctrinal de su carta, el valor práctico de la fe. ¿Qué fe? La palabra de la verdad de Dios revelada. Santiago nos dice que la fe genuina es una fe práctica. Y quiero destacar que en esta congregación es académico señalar que nuestro conocimiento de la verdad revelada de Dios en el libro sagrado, al que llamamos Biblia, va a ser determinante en nuestra cosmovisión de vida, que a su vez va a ser determinante en nuestra comunión con Dios. Y es aquí precisamente donde reside el gran dilema del cristiano de hoy. Si cumplir con la voluntad preceptiva de Dios o violarla. Si conocerla o ignorarla. Si recibirla o pasarla por alto. Amados, esto es lo que verdaderamente se ha convertido en el gran dilema moral de la iglesia de hoy. Puede que alguno, ¿verdad?, al escuchar este mensaje o este sermón de vida práctica, comience a hacer el ejercicio de buscar a quién le vendría bien este mensaje. ¿Saben? Yo le voy a ahorrar el tiempo. A mí me vendría bien. A mí me caería bien. Pero tratándose de la palabra de Dios, a todos nos caería bien. El fin de la palabra de Dios no es convertirnos en eruditos doctores de la revelación de Dios. Si eso se da, gloria a Dios, aleluya. No es que vivamos en este planeta en plena felicidad. No, amado. Es como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 17, que el fin de la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para que el término perfecto, ¿verdad?, no cree confusión, la Nueva Traducción Viviente lee, Dios la usa para preparar y capacitar. Oiga, este es el perfecto de Reina Valera revisada. Capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Óigame, no en vano dice un pensamiento anónimo, que más sabe un campesino de Biblia que el más erudito eclesiástico que la ignora. Tenemos aquí lo fundamental y sustancial, lo que realmente es el designio de la palabra de Dios. Que seamos, como dice Santiago, hacedores de la palabra de Dios. Santiago nos enseña que la finalidad de la palabra de Dios se da en el contexto de una acción creativa y productiva, de formación y resultado. Nos hace creyentes. Oiga, pero nos demanda ser creyente. Nos hace discípulos, pero nos demanda ser voceros de Dios. Nos hace conocedores, pero nos exige ser practicantes. Y es lamentable señalar que la iglesia de hoy se está integrando a la palabra de Dios en un modo pasivo, ¿verdad?, sin obligación y sin compromiso,
o virtual, y si no en algunos casos en un modo falsificado. Olvidando que lo que Dios exige de ella siempre ha estado en su modo imperativo. Sed, dice Santiago, no si quieres o si puedes, sino en el modo imperativo del verbo ser, ¿verdad? Del verbo original, gineste, utilizado por Santiago, un llegar a ser. Los creyentes a los que escribió Santiago no tenían, ¿sabe? Sino debían evidenciar que la palabra de Dios era su regla de fe y conducta. Nosotros no somos excluyentes. Y les dice que su conocimiento tenía poco valor si no actuaban conforme a ella. Un poquito más adelante, en el capítulo 2 y en el verso 26, su discurso es más radical y les dice que si no actuaban conforme a la palabra de Dios, su fe era una fe muerta. Y es aquí, en este texto, donde Santiago llega al punto más importante de su mensaje, donde plantea el tema en el cual se centra su pensamiento: conocimiento de la verdad de Dios y obediencia a la verdad de Dios. Y es lamentable señalar que las corrientes de pensamiento son diversas si de tener una opinión de la verdad de Dios se trata, ¿sabe? Dentro de esas olas de pensamientos, que hay muchas, una de las que más le está causando daño a la iglesia de hoy es el llamado pragmatismo, ¿verdad? Que se ha enseñado desde que fue fundado en los Estados Unidos, que solo lo verdadero es aquello que funciona en el mundo real, que solamente descansa en hechos y lógica. O sea, que nos enseña que la verdad es lo que es útil, lo que fomenta la vida y se puede comprobar en la práctica. En otras palabras, si lo que creemos trae buenos resultados, es la verdad. Oiga, convirtiendo la praxis, ¿verdad?, en la regla que confirma o niega la verdad. Mire, claro que sabemos que hay una correlación directa entre lo que creemos y lo que vivimos. Pues escuche esto. Toda filosofía tiene consecuencias prácticas. Cuidado en lo que usted cree, ¿sabe? Detente. El apóstol no enseña en este pasaje que sea la praxis el juez final de la verdad de Dios. No. Sino que la práctica de la verdad va a validar que andamos en la verdad. Como dijo el pastor español José M. Martínez, el evangelio no es la verdad porque funciona, sino que funciona porque es la verdad. Dijo Cristo que lo falso sería conocido por su fruto, ¿verdad? Pero no solo lo falso saldrá a la luz por sus frutos, sino también ¿qué? Lo verdadero. De manera que la iglesia contemporánea, oiga, y disculpe mi generalidad, sabemos que hay congregaciones cuyo único interés es el reino de Dios, pero estas, en su agenda, no por predicar, enseñar y vivir el evangelio de Cristo, sino de ir por ahí a hacer prosélitos al mayor número de personas posible, ¿verdad?, para hacerlas adeptas a sus congregaciones, les ofrecen un evangelio a la carta. Con una fe militante fundamentada en una especie de liberalismo bíblico. Oiga, un free for all, ¿verdad?, en el contexto teológico, que trasciende incluso al terreno de lo falso, de lo profano y lo herético.
Ellos, cuando no callan ante algunas doctrinas bíblicas, las redefinen. Si no, le dan delete y las tiran al recycle bin. Pero ¿sabe qué? Nos mienten. Para ellos ser hacedores de la palabra es un obstáculo a sus agendas. Pastor, aleja diezmos y ofrenda. Estereotipa al cristiano de fanático. ¿Por qué? Porque ellos piensan, ¿verdad?, que la opinión del mundo es la que cuenta. Estorba en sus agendas profesionales. Ten cuidado que nos degradan contra mundum. Cuidado con eso. Si no niegan, ocultan. Si no ocultan, callan. Lo contrario a lo que debería ser el verdadero paradigma bíblico. Como dijo uno, endulzan tanto el evangelio que se lo despojan de su carácter divino. Como cuando usted coge una batida, ¿verdad? Y después le echa caramelo, y después le echa sour cream, que se dispara, ¿verdad?, en azúcar. Y atrae, ¿verdad? En algunos casos las hormigas, ¿no? Pero aquí viene la pregunta. ¿De qué sirve pertenecer a la fe de Cristo y no conformarnos a su palabra? He aquí la advertencia de Santiago. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. Peor que vivir en la mentira. Oye, nos engañamos cuando creemos que podemos escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo sin consecuencia alguna. Pero tenemos que hacer un alto. Siempre es bueno hacer un alto, ¿verdad? Y autoevaluarnos para ver hasta qué punto nos estamos engañando, en qué punto de la doctrina de Dios, ¿verdad?, o de la práctica o vocación cristiana estamos fallando, a ver si nos damos cuenta si en efecto la palabra de Dios nos confronta y nos redarguye, si en efecto ella está provocando algún cambio en nuestra conducta, si en efecto queremos y estamos procurando conformarnos a ella, si en efecto Dios es el centro de nuestra vida y no el mundo y las cosas que hay en el mundo. ¿O es que se nos olvida que la misión central de Jesucristo no fue solo salvar, sino también enseñarles a los matriculados a su reino, ¿verdad?, las reglas cristianas de su reino, que son el carácter de Dios, ¿verdad?, para su sola gloria? ¿De qué sirve, verdad? Declarar estar seguros de la fe que confesamos. Oiga, y en eso somos impecables, ¿verdad? Si bien nuestras vidas manifiestan una sutil, ¿verdad?, rebelión al dictamen de la Escritura, si hemos decidido seguir a Cristo, más bien, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, corrigiendo, si Dios ha decidido que seamos seguidores de Cristo, entonces necesitamos saber cómo Dios quiere que le sigamos y aprendamos a vivir por medio de su cosmovisión. Y créame, la teología de Santiago nos muestra que la más fiel forma de proclamar la verdad es siendo en verdad un seguidor y servidor de Cristo. Ahora, observemos los ejemplos de personas que ilustra Santiago, ¿verdad? Los puedo invitar a buscar del verso 23 al 25. Si vemos, las consecuencias son contrastantes, ¿verdad? Mientras uno oye y olvida, el otro oye y hace. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Qué hace Santiago? Pone en contraste el oidor olvidadizo y al oidor hacedor. Y créame, esta ilustración es muy apropiada porque contiene dos elementos.
que pudieran describir una falsa o verdadera profesión de fe. Nos advierte a que estemos formando nuestro carácter cristiano en el fundamento de oír y poner por obra. De manera que lo que es una simple ilustración, ¿verdad?, descubre el gran desfase en conducta. Oiga, los psicólogos llaman esto a una especie de disonancia cognitiva, ¿verdad? Algún tipo de comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Santiago simplemente le llama el cuadro de los que solo oyen sin hacer o solo hacen sin oír. Olvídese de la disonancia cognitiva, ¿sabe? No nos compliquemos. ¿Saben? Una característica del oidor negligente es que no es atento. Y la falta de atención es falta de interés. Pero yo voy a recrear otro escenario. Está el que oye, ¿verdad?, el oyente, y recuerda el oído. Pero ¿sabe algo? Aún no es suficiente recordar lo oído. Aún no es suficiente experimentar convicciones momentáneas, ¿verdad? Eso es bueno, pero no es suficiente. Es bueno reconocer nuestra condición espiritual. Es bueno reconocer nuestra dependencia de Dios. Pero no es suficiente si no hay una conformación a la palabra de Dios. ¿Saben? Igual es pecado como transgredirla. Que aunque tengamos un conocimiento privilegiado de las Escrituras, este conocimiento no traerá ninguna recompensa a nuestra alma si no la ponemos por práctica. Y es interesante, porque Santiago pone un alto sentido teológico pastoral en su contenido. Nos enseña la fórmula para llegar a ser hacedores de la palabra, implicando en ello 3 acciones a tomar. La primera, claro, y que muchos obvian, ¿verdad?, aceptar la autoridad de la Escritura, reconocer la Escritura como nuestra única autoridad absoluta de fe y conducta. Segundo, conocerla, recibirla, inquirir en ella, sondearla, recordarla, meditar en ella, como dijo el salmista, que sea nuestro pan de día y de noche. Y tercero, como dijo Cristo, ahora que saben estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica. Estos son los 3 grandes elementos esenciales del cristianismo genuino. Por otro lado, Santiago nos enseña claramente que el cristiano no es bendecido por sus obras, sino en sus obras. Cuando en el verso 25 nos dice que el hacedor de la obra será bendecido en lo que hace. Contrario a la filosofía de muchos cristianos, ¿verdad?, que piensan que Dios los bendice por sus obras. Oye, hermanos, no miento, ¿sabe? Yo los he escuchado. No hay duda que se nos hace fácil obrar en sintonía con las intenciones de Dios. No es cosa fácil, ¿sabe? Pero no hay excusa, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, haz tu esfuerzo, ejercítate, pon tu mayor esmero. Y Efesios 4:3 nos dice: solícitos, haciendo todo esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera que nuestra prevalencia en la verdad requiere que seamos perseverantes en la fe.
perseverantes en el uso de los medios de gracia, en la comunión eclesial, en el servicio, configurando nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Aunque nunca en nuestro afán lleguemos a ser como Él. Aunque no lleguemos a ser ni siquiera contados como héroes de la fe, como los que describe el escritor de Hebreos. Quizás sin haber realizado grandes obras, pero viviendo vidas simples y en la oscuridad del anonimato, pero a la misma vez siendo luz del mundo, brillando por la firmeza de nuestra fe, por nuestro fervor espiritual, por nuestra vocación cristiana, dando un ejemplo de cristianismo práctico digno de imitar. Que nuestra vida cristiana sea íntegra, no una dicotomía de vida, donde nuestra vida privada con Dios sea una y nuestra vida pública sea otra. A ver si podemos llegar, o al menos acercarnos, como modelo cristiano a la altura del apóstol Pablo, cuando dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, a ver si podemos ver reflejado ahí el rostro de Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea impregnada en nuestra vida y en nuestra mente por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.